Buenas, mi nombre es Elisa Carolina Carrillo Borja del grado C03 y les vengo a hablar sobre el estructuralismo. El estructuralismo. El estructuralismo es un término que pertenece a la filosofía que también se utiliza en diversas ciencias humanas. Sin embargo, su origen actual no surgió al campo filosófico, sino que atribuye al lingüística Ferdinand de Saussure. Concretamente, a partir de la publicación en 1916 de su obra Curso de Lingüística General, en ella el autor explicaba la lingüística partiendo de la idea de estructuras distintas, como la lengua, el habla, etc. La idea general del estructuralismo de este autor consiste en entender los elementos que componen el lenguaje como sistema o estructuras relacionadas entre sí. El estructuralismo de Saussure fue asimilado por otras ciencias humanas y pronto se convirtió en un método para comprender los fenómenos de la psicología, la economía, la antropología o para el análisis filosófico. La filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, se evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, o sea, no observables. Y los procesos de la naturaleza son filosóficas las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. Por ejemplo, existen de maneras independientes de la mente humana la tesis ontológica del realismo. La otra es, la naturaleza es regular al menos en alguna medida, tesis ontológica de legalidad. La otra es, el ser humano es capaz de comprender la naturaleza, tesis gnoseológica de inteligibilidad. Tomar conciencia de su propia forma de pensar sobre sí mismo. Si bien estos supuestos metafísicos no son cuestionados por el realismo científico, muchos han hablado serias sospechas respecto del segundo de ellos y numerosos filósofos han puesto en tela de juicio algunos de ellos o los tres. Ahora les voy a hablar sobre la hermenéutica. La hermenéutica es el arte o teoría de interpretar textos, especialmente las escrituras sagradas y los textos filosóficos y artísticos. La necesidad de la disciplina hermenéutica viene determinada por complejidades del lenguaje que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que se refiere al significado de los textos. La hermenéutica, eminentemente desde la Schleiermacher, responde a la máxima célebre de alcanzar a comprender al autor mejor de lo que él mismo alcanzaba a comprenderse. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra y con ello intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. Ahora les voy a hablar sobre la posmodernidad. La posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extiende hasta hoy, definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de la tendencia de la modernidad. En antropología y sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países durante el siglo XX, identificados a principios de los años 1970. Esta otra acepción de la palabra se explica bajo términos
postmaterialismo, las diferentes corrientes del movimiento postmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten las ideas de que el proyecto moderno fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura y el pensamiento y a la vida social.